Entonces quedamos que pues vamos a terminar a la chica que comenzamos la clase pasada, que ya nos falta muy poquito, pero pues hay que darle para acabarla el día de hoy. Acá tenemos al modelo, ahí está. Ese es el modelo que estamos usando junto con el esquema de los círculos que habíamos visto. Entonces nos quedamos por detallar la nariz y la boca, que son las partes que nos faltan. Quedamos las sombras de la cara, como ya lo habíamos dicho, pues las vamos a manejar muy ligeramente, apenas con el difumino, para no mancharlo demasiado, ¿eh? Esas las podemos hacer un poquito después, cuando ya le hayamos puesto un poquito más de lápiz, ¿eh? Bien, quedamos las fosas nasales. Como son agujero, pues siempre las vamos a poner en negro. Esas no tienen pierde, ¿verdad? Entonces esta siempre la vamos a oscurecer prácticamente al 100%. Aquí lo único que tengo que hacer es calcular el espacio que me debe de quedar entre la fosa nasal y el alerón nasal. En este caso, como ya habíamos visto, pues el alerón nasal lo estamos marcando únicamente con el esfumino, pero pues también lo podemos marcar con el lápiz si queremos, ¿verdad? Sobre todo con un lápiz HB o un lápiz 2H si tengo, 4H todavía es mejor. Yo aquí tengo un 2H, por ejemplo, ¿eh? El 2H o el 4H, 5, 6 o 7, también tenemos hasta el 9H, ¿eh? Es un lápiz que me permite hacer sombras muy tenues, muy ligeritas, que incluso parece que las estoy haciendo con el esfumino, ¿eh? Conforme más grande es el H, el número del H, me implica que va a ser más duro. Voy a quitar esta que hice con el 3B. Esta sombra la habíamos hecho con el 3B. La vamos a quitar para que se vea la diferencia, ¿eh? Podemos hacer la sombra con el 2H y va a parecer que la estamos haciendo con el difumino, porque es un lápiz muy duro que me va a dar sombras muy tenues. La fosa nasal, como quedamos, esta sí la debo hacer con el 3B o con el 4 o con el 5B, para que me quede al 100% oscurecida. Quedamos partes completamente negras de mi retrato, las pupilas y las fosas nasales. Todo lo demás no es negro casi nunca, va relativamente oscuro, pero casi nunca es negro, ni siquiera el pelo ni las cejas, aunque las tenga negras, normalmente no las ponemos negras. Bien, vamos a usar el mismo 2H, el mismo lápiz duro que tengamos, para dibujar en este caso la parte del lóbulo frontal de la nariz, o la parte baja de la nariz, junto con el entramado en donde llegan los alerones nasales, la sombra que proyectan estos y el arco de Cupido. En este caso no está justo hasta los labios, sino que está aquí un poquito encima. Pues lo voy a dibujar aquí un poquito. Un pequeño rasguñito nada más, ¿verdad? Y otro poquito de bajada en el lado derecho. Hay que recordar que como esta es una hendidura, la sombra proyectada va al revés, ¿verdad? La sombra propia está del lado de la fuente de luz, en contra de acá, de donde están todas las sombras generales.
porque es al contrario, ¿verdad? Porque vemos que con este lápiz podemos marcarlo como si fuera un esfumino, ¿verdad? Nos va a marcar cuestiones muy, muy ligeritas. La parte de los labios, voy a borrar un poquito la línea para desaparecerla un poquito. En el caso de esta chica, es muy notorio que los labios en la parte de arriba no tienen redondez, sino que aquí terminan en punta invertida hacia abajo. Entonces debe de tener un poquito de filo aquí en la mitad, donde entran las dos partes superiores del labio, que nos quede prácticamente como una V. La parte superior sí lleva un poquito de curvatura y baja mucho antes de la comisura de los labios. Baja y sigue hacia la comisura, no es como en otras ocasiones que de la comisura partimos, sino que aquí partimos un poquito después de la comisura de los labios, Es decir, que me debe de quedar esta pequeña depresión aquí al final del labio. Y en el otro lado va a ser igual, ¿verdad? Bajamos en curva un poquito y antes de la comisura de los labios, para que tenga esa expresión característica, ¿eh? El labio superior lo podemos trabajar con el esfumino, únicamente tenemos que ponerle un poquito de lápiz 3B en la línea media de los labios. La línea media de los labios no tiene curvaturas, es una línea simple, ligeramente curvada hacia abajo. No tiene curvaturas evidentes, entonces puedo poner primero la línea media del labio y la difumino hacia arriba, hacia el labio superior, ¿verdad? Voy a tratar de no llegar hasta la orilla para ver si le puedo dejar aquí un pequeño filetito en blanco que le sirva como brillo, ¿eh? Ahí está. Muy ligerito, pero sí que tenga su propio brillo. Y con un lápiz 3B que esté bien afilado, vamos a marcarle las líneas interiores del labio, ¿eh? Del centro hacia los costados, y empezamos un poquito a subir muy ligeramente. Damos un lápiz bien afilado para que las líneas queden delgadas. Hacia el otro lado están en la otra dirección, obviamente, ¿verdad? Tiene menos del otro lado, entonces pongo 2 o 3 nada más. Si me excedo con las líneas, puedo pasar el difumino encima y desmarcarlas un poquito, ¿eh? La que sí me debe de quedar bien marcada es la línea media de los labios, junto con las gotitas que forman la comisura de la boca. Voy a retocar un poquito los bordes. Luego trazamos el borde inferior también, no desde la comisura, sino un poquito más adentro, ¿eh? Voy a darle un poquito de limpieza a este rollo. Quedamos la parte de abajo, pues es únicamente media luna.
Ahora aquí podemos difuminar dejando el espacio en blanco que vemos ahí en la fotografía, o bien podemos sacarle ese blanco con la goma, como cada quien se sienta más cómodo. Yo en mi caso lo voy a hacer con la goma. Digamos, la parte de abajo es únicamente una media luna. Nada más hay que tratar de que nos quede bien equilibrada respecto al centro y con el mismo grosor en los dos costados. No lleva líneas en el interior, no tiene líneas de labio marcadas al interior. Entonces lo que voy a hacer es difuminarlo primero con la línea media y con la parte de abajo de su propia línea. En la parte de abajo debe de tener un poquito más de sombra. Entonces una vez que ya lo difuminé, voy a remarcar un poquito más la línea en la parte inferior para que tenga un poquito más de consistencia. Algunas otras pasadas sucesivas quedamos a intensificar de manera repetitiva una y otra vez, y luego difumino. Esta la voy a difuminar hacia afuera, ¿no? Hacia afuera para que no se manche el interior. Quedamos, toda sombra se puede disminuir con la goma o incluso se puede recortar con la goma. Quedamos, para disminuir una sombra, lo que tengo que hacer es pasar mi goma, un área limpia de mi goma por encima con mucha suavidad. Si no la quiero desaparecer y solo disminuir, paso mi goma muy ligeramente por encima. Si la quiero desaparecer, pues ya sabemos que ejerzo más presión a la goma, nada más. Voy a ponerle un poquito más de sombra en el puente nasal para adelgazarlo un poquito más porque está muy grueso. Parece que está muy narizona, pero es porque tiene el puente nasal grueso. Entonces hay que disminuirlo mediante un poquito más de sombra en los contornos, en los costados. Las sombras de la cara, como quedamos, las vamos a trabajar únicamente con el esfumino para que me quede una sombra muy tenue hacia la cara. Esto va a ser también hacia los costados de la cara. Por ejemplo, este donde tengo más sombra, lo voy a hacer solo con el difumino. Para que le quede su cara suave. La parte de abajo de la cara es únicamente también con el esfumino, solamente voy a poner la línea del contorno. A fin de cuentas voy a poner el pelo atrás, voy a poner solamente la línea de contorno y con esa línea voy a difuminarla hacia abajo. En este lado, como podemos ver en la fotografía, no lleva línea de contorno, entonces con esa línea que tenemos difuminada es más que suficiente. Entonces en esta parte esa línea la voy a difuminar un poquito más para tratar de que todavía se desvanezca un poquito más. Ahí está. La línea de acá, de este lado de la barbilla, esta debe ser suficiente para la sombra del cuello.
Entonces en el otro lado la línea, únicamente la línea del contorno, y la difumino. La voy a recortar con la goma por dentro. Voy a darle vuelta para que se vea bien. Como ya difuminé la línea, voy a recortarla por aquí adentro para que me quede solo la separación de la sombra. Ahí está ya. Ahí me queda solo la separación mediante el difuminado sin línea. La parte del cuello pues es muy simple, ¿verdad? Solamente voy a dibujar la parte de la ropa. Ni siquiera la tengo que terminar. Voy a poner el cuello. Y la parte de la ropa la voy a oscurecer. La voy a oscurecer para que se vea bien los contornos de la cara. Ya, sobre todo donde se junta con la cara, donde se junta con el cuello. Hacia abajo puedo ya empezar a disminuir un poquito, ¿eh? Pero en la parte donde se pega a la cara la voy a dejar muy oscura. Ahí está ya. Como ya habíamos mencionado en otras ocasiones, pues la ropa no es tan importante como para prestarle demasiada atención. Entonces hay nada más algunos detalles acerca de dónde va la ropa y con eso es suficiente. Ahí está ya. Acá en los labios nos faltó el brillo, ¿eh? De los labios. El brillo, como quedamos, lo vamos a sacar con la goma. Puede ser en partes para que no se vea como una línea, ¿eh? 2 o 3 partecitas. Y puedo hacer algunas divisiones con el lápiz duro que tengo. En este caso con el 2H divido un poquito esas líneas para que no se vean tan mecanizadas, ¿eh? Ahí está ya. El pelo no es completamente oscuro, pero sí lo vamos a tener que oscurecer. Vamos a requerir un lápiz suave.
¿Qué tan suave? 5, 6, algo así. Si no tengo, con el 3 es suficiente, ¿no? Ahora hay que comenzar siempre en la parte donde tenemos el nacimiento del cabello. En este caso, el nacimiento del cabello que vemos es en esta área. Nada más, ¿no? Es la única área donde tenemos nacimiento de cabello. Ahora, para el nacimiento de este cabello, que tiene partes un poquito más rubias, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a quitar un poquito la línea. Si la tienen así como yo, muy bien marcada, la vamos a borrar un poquito. Ahí está. El nacimiento del pelo en este caso yo lo voy a hacer con un lápiz duro o con un lápiz mediano. Voy a hacer en este caso con el lápiz HB. El nacimiento del cabello. Ahora el nacimiento del cabello tiene forma de abanico, ¿eh? Entonces va hacia arriba, luego va hacia acá y hacia abajo. Por eso decimos que es en forma de abanico. Aquí lo voy a empezar a hacer con mi lápiz HB, un poquito entrando en la línea. Tenemos la línea del nacimiento del cabello. Voy a hacer pequeños trazos hacia adentro, entrando un poquito en la parte de la piel. No tiene que quedar perfectamente en línea, ¿eh? Puede tener algunas pequeñas entradas y salidas. Son pequeños, ¿eh? Pequeñitos. Van entrando. Voy a darle vuelta para tener la comodidad y continúo con esa entrada que estoy manejando, ¿eh? Entramos y seguimos la forma del cabello como la habíamos marcado. Por eso es importante entreborrar la línea o borrarla completamente, ¿verdad? Para que las líneas se vean encima de ese contorno de cabello. Primero esa muy ligerita y pequeños hacia adentro. Ligeros, ¿no? Son ligeros. Una vez que ya tengo esa, voy a empezar a hacer otra hacia afuera, un poquito más oscura. Empiezo aquí, un poquito más fuerte. Con la misma dirección, también hay que irle dando vuelta conforme vamos avanzando para que se vea con naturalidad. Un poquito más larga, más suelta. Ahí está. Con este mismo lápiz vamos a hacer las salidas que veamos un poquito más claras, como esta de aquí encima. Y luego aquí adentro, en la parte que sigue, voy a tomar un 3B y voy a entrar un poquito hacia acá. El 3B se pone selectivo cuando se encuentra con otro lápiz. Ahí estamos. Ya cuando se encuentra con otro lápiz no se empalma. Entonces este me va a servir para ir dejando el interior un poquito más aclarado. Todo ese borde lo voy a llenar igual hacia adentro primero.
está. Y puedo ver ya cómo me queda el espacio separado entre los HB y el 3B. Solito se separa, no necesito más. Hacia la parte de afuera termino con el 3B. Aquí ya es únicamente rellenar, ¿verdad? Y terminar el cabello que está suelto. El relleno lo hacemos también en líneas, siguiendo la misma inclinación de los anteriores, ¿verdad? No relleno así a lo tonto, sino que sigo la misma dirección. También para adentro. ¿Cuál? ¿Dónde le estás dando también los largos? ¿Esta? Sí, sí, para adentro. El cabello suelto. Y la segunda sección de cabello está afuera. Vamos a hacer lo mismo aquí, ¿verdad? Primero entramos con el HB. Primero en cortito. Entramos. La segunda sección más larga entrando a la primera. Y la tercera sección con el 3B entrando también, todo hacia adentro. Ahí está ese borde. En la parte de abajo de la oreja vamos a ponerlo completamente negro, pero hay que seguir la línea del cabello, ¿eh? La línea del cabello hacia acá. No importa que vayamos a muy oscuro. Aquí únicamente voy a poner el borde para no pasarme de la raya. Pongo el borde y líneas en la dirección del pelo. Aquí va a ser completamente oscuro, no importa, ¿verdad? De todos modos sigo la dirección del pelo. Recorto con esa línea completamente negra el perfil de la cara. Y continúo hacia afuera, pero en la misma dirección del cabello. Ahí está. En la parte de afuera empiezo a darle los diferentes tonos. Hago un tono claro y luego un tono oscuro. En la misma dirección, ¿verdad? Son trazos de lápiz en la misma dirección. Damos luego otro tono oscuro, la misma, otro tono claro y otro tono oscuro. Completamos hacia afuera. Y la despeinamos un poquito, ¿eh? La parte de abajo únicamente hay que terminar en punta, punta hacia afuera. Esto es levantando la mano, ¿eh? Levanto mi lápiz del papel al final, siguiendo siempre la curvatura del pelo. Es muy importante eso, ¿eh? Muy importante que sigamos siempre la forma de lo que estamos trabajando. Si necesitamos reafirmar algunas líneas para definir más el pelo, las vamos a reafirmar con el otro lápiz, con el HB. Por ejemplo, aquí en las partes donde está un poquito más rubio, donde está un poquito menos negro,
Voy a reafirmar algunas bajadas con el otro lápiz para que se vea detallado, que no se vea como una mancha de lápiz pálido, sino que se le vean detalles también. Igual en los que dan vuelta, ¿eh? Ahí tenemos ya una sección de cómo vamos a elaborar el pelo en este caso. En la parte de arriba vamos a continuar de la misma manera. Aquí en la parte de arriba voy a darle vuelta hacia adentro, HB primero, y algunos más marcados con el 3B. En los otros que son más largos, el proceso es el mismo. Quedamos aquí adentro. Primero disminuyo la línea o la desaparezco completamente, y dejo un fantasma nada más para que me guíe. Los primeros van a ser hacia adentro, pequeños, con un lápiz duro. Yo estoy usando un HB. Esto es para que terminen aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Esto es para que terminen aquí en punta adentro de la piel. Y deben de ir siguiendo la línea del cabello hacia adentro para que la punta fina quede incrustada en la piel. Luego hago una segunda de un poquito más atrás, pero también casi llegando hasta la orilla, para que se vaya intensificando el número de cabellos que se ven. Ahí está ya. La tercera la hago ya con el 3B. Afilado preferentemente, ¿verdad? La voy a tomar de aquí y igual voy a entrar. Quedamos el 3B. Cuando se topa con un lápiz más duro no lo tapa tan fácilmente, entonces ahí se va encimando, pero se va encimando entre las líneas que ya hay de lápiz, no completamente. La última sección, en este caso como es un hueco, la voy a oscurecer
casi al 100%. Ahí está. Los que son más largos debo de tomarlos así tal cual, ¿verdad? O sea, si tengo uno largo, lo tomo y lo saco hasta donde termine. Pueden ir de un lado al otro, de arriba abajo o de abajo arriba. Para que tenga naturalidad, debo de seguir todo el trayecto del cabello. Donde ya se descompone, empezamos a incluirle otro tipo de sombreado, como este. Aquí abajo voy a sombrearlo hacia afuera, 3B en abanico, y luego el HB lo complementa hasta abajo, ¿no? Donde veo luces uso el HB, donde veo oscuro uso el 3B. Aquí voy a retomar el 3B de abajo hacia arriba. Ahí me queda ya un mechón con su propia luz. Voy a hacer aquí otro mechón. Muy importante que sigamos la forma, ¿verdad? Por eso, para que se vaya acomodando solito. Aquí le voy a recortar hasta tapar las cejas, ¿verdad? Porque no se deben ver. Oscurezco. Esto lo puedo ir copiando muy estrictamente, o puedo ir nada más tomando la forma general y manejarlo como volúmenes nada más, ¿verdad? Como áreas grandes. Tres B donde hay mucho, HB donde hay menos sombra, ¿verdad? Siguiendo la forma siempre. En algunas partes es completamente blanco, en algunas partes es completamente negro. Entonces ahí es cuestión de que vayamos jugando con los dos lápices.
parte de abajo es prácticamente negra. Solamente voy a dejar algunos hilitos en blanco, entonces puedo marcarlos. Aquí voy a dejar este más clarito, otro por aquí, y lo demás lo puedo ir oscureciendo completamente. Siempre hay que seguir la línea, no importa que vaya a ser completamente oscuro, es preferible seguir la línea. Y aquí y luego solo retocamos los más claritos con algunas líneas del HB. Los pequeños cabellos que sobresalen los hacemos con HB también. La parte de arriba la vamos a terminar exactamente igual, ¿verdad? Mechón, mechón, espacio más claro y espacio más oscuro, espacio más oscuro y el espacio más claro con el otro lápiz.
Y ahí está listo. Con eso queda lista. Aquí